La vida espiritual, cuando se comprende en su plenitud, se convierte en un faro que ilumina nuestro camino en este viaje terrenal. En nuestra búsqueda de significado y propósito, nos encontramos con la maravillosa capacidad de sanación que yace en el núcleo de nuestra existencia espiritual. Esta comprensión nos conduce a un estado de conciencia en el que reconocemos la eternidad como una realidad palpable. La tarea que enfrentamos en nuestra vida espiritual es clara. Debemos trascender la ilusión que es el mundo sensorial y permitir que el alma se exprese en todo su esplendor. Esta búsqueda del reino espiritual nos conduce hacia una armonía profunda, un bienestar duradero y la realización de los pensamientos y caminos de Dios. Uno de los pilares fundamentales de esta cosmovisión es la noción de que la vida material es una ilusión. En esta perspectiva, todo lo que experimentamos en el plano sensorial es efímero, una sombra en comparación con la luminosidad de la vida espiritual. Esta percepción se extiende a la vida organizada de los seres humanos, los animales y las plantas, que son meramente una construcción temporal en el gran esquema de la existencia. Las apariencias de enfermedad, vejez y muerte, que a menudo nos atormentan en el mundo material, se desvanecen ante la radiante luz de la vida espiritual. Al entender que el mundo sensorial es una ilusión, se nos encomienda la tarea de buscar la vida eterna en el ámbito espiritual. Este cambio de enfoque nos lleva a la comprensión de que nuestra consciencia espiritual individual es la manifestación divina que se expresa a través de nosotros. Debemos aprender a relajarnos y confiar en que esta consciencia se encarga de todos los aspectos de nuestra vida. La figura del Mesías Salvador de gracia sanadora y de Pablo se convierte en un símbolo de nuestro estado de consciencia. Nos muestran el camino hacia la trascendencia de nuestro egoísmo, que es la pretensión de ser o hacer a través del esfuerzo personal físico o mental. Para alcanzar un estado más elevado de conciencia, debemos aprender a abstenernos de pensamientos conscientes y permitir que las ideas divinas ocupen nuestra mente. La guerra interna entre la carne y el espíritu es una lucha constante que se manifiesta en nuestra conciencia. Esta lucha continuará mientras sigamos validando la ilusión sensorial como la realidad. La guerra misma se convierte en el resultado de querer imponer leyes espirituales en un mundo que creemos como real, pero que, en última instancia, es ilusorio. El viaje hacia la vida espiritual es un proceso de descubrimiento y transformación. Al trascender las limitaciones del mundo material, nos adentramos en un reino de posibilidades infinitas. Nos liberamos de las cadenas de la ilusión sensorial y comenzamos a experimentar la vida de una manera más profunda y significativa. En este camino, reconocemos que la vida material es una ilusión. Aquello a lo que le hemos atribuido tanto valor y significado, como la riqueza material y las posesiones, se desvanece ante la magnitud de la vida espiritual. Comprendemos que la verdadera riqueza reside en la conexión con lo divino, en la armonía que emana de la comprensión espiritual. El reconocimiento de la vida organizada del hombre, los animales y las plantas como una mera ilusión es un punto de inflexión en nuestra percepción del mundo. Dejamos de ver a los seres vivos como entidades separadas y comenzamos a comprender que todos somos manifestaciones de la misma energía divina. Esta comprensión nos lleva a una profunda empatía hacia todas las formas de vida y a un sentido de responsabilidad hacia el equilibrio y la armonía del universo. Las apariencias de enfermedad, vejez y muerte, que antes nos atemorizaban, dejan de ser motivo de angustia. En la vida espiritual, comprendemos que estas apariencias son solo manifestaciones temporales y que la verdadera realidad trasciende estos aspectos transitorios. La inmortalidad se convierte en una realidad palpable, y nuestra percepción de la vida se llena de esperanza y certidumbre. La tarea espiritual de trascender la ilusión sensorial se convierte en el núcleo de nuestro propósito. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, nos damos cuenta de que nuestra consciencia espiritual individual es la manifestación de la divinidad en nosotros. Esta consciencia es la fuente de amor, sabiduría y guía en nuestras vidas. Aprendemos a confiar en ella y a permitir que se exprese a través de nosotros. La figura del Mesías Salvador de gracia sanadora y de Pablo se convierte en un faro que ilumina nuestro camino. A través de su ejemplo, comprendemos que la trascendencia del egoísmo es esencial para alcanzar la plenitud espiritual. El egoísmo, que se manifiesta como la pretensión de ser o hacer a través del esfuerzo personal, se disipa a medida que reconocemos que somos instrumentos de la divinidad en la tierra.
Para alcanzar un estado más elevado de conciencia, debemos aprender a abstenernos de pensamientos conscientes. Esto no implica una pasividad mental, sino más bien la apertura a las ideas divinas que fluyen a través de nosotros. Al liberar nuestra mente de las limitaciones del pensamiento egoísta, permitimos que la sabiduría universal se manifieste en nuestras vidas. La guerra interna entre la carne y el espíritu, que a menudo nos consume, se transforma en un proceso de purificación. En nuestra búsqueda de la vida espiritual, nos damos cuenta de que esta guerra es una manifestación de nuestra resistencia a trascender la ilusión sensorial. En lugar de luchar contra ella, aprendemos a fluir con la corriente de la vida espiritual y a permitir que la paz y la armonía inunden nuestro ser. La guerra, que surge de querer imponer leyes espirituales en un mundo que consideramos como real, se convierte en una manifestación de nuestra falta de comprensión. Comprendemos que la verdadera paz solo llegará cuando superemos la estructura material del universo y la naturaleza corpórea del hombre. La lucha cesa cuando reconocemos que todo lo que experimentamos en el mundo material es una proyección de nuestra mente y que la verdadera realidad es espiritual. Nuestro propósito se redefine en esta nueva perspectiva. Dejamos de buscar comodidades y riquezas materiales y nos enfocamos en establecer la armonía espiritual en nuestras vidas. Comprendemos que la verdadera riqueza reside en la conexión con lo divino y en la manifestación de su amor y sabiduría en el mundo. Al convertirnos en estudiantes o maestros de la conciencia espiritual, nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. A medida que profundizamos en nuestra comprensión espiritual, alcanzamos metas más elevadas en la vida. Sin embargo, este camino no está exento de desafíos. En nuestro viaje espiritual, experimentamos conflictos internos y oscilaciones entre el bien y el mal. Estos conflictos son una parte natural de nuestro proceso de crecimiento. A medida que abrazamos la vida espiritual, nos enfrentamos a las sombras de nuestro ser, a las partes de nosotros mismos que aún no han sido iluminadas por la consciencia espiritual. Estos desafíos nos llevan a comprender la importancia de buscar primero el reino de los cielos y realizar los pensamientos y caminos de Dios. Nuestros esfuerzos se dirigen a manifestar una mayor armonía y dominio en nuestros asuntos terrenales. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, nos damos cuenta de que nuestra vida material no es separada de nuestra vida espiritual, sino que ambas están interconectadas. La conciencia espiritual se convierte en el motor que impulsa todas nuestras acciones en el mundo material. A medida que nos sumergimos en la vida espiritual, nos volvemos más amorosos, pacientes y comprensivos. Estas cualidades se convierten en la base de nuestras interacciones con los demás. Comprendemos que todos somos seres espirituales en una búsqueda conjunta de la verdad y la realización de nuestra divinidad interior. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, comenzamos a vislumbrar el reino de Dios de una manera más clara. Reconocemos que tanto el hombre como el mundo que lo rodea son creaciones divinas. Esta percepción nos lleva a una profunda apreciación de la belleza y la maravilla que se encuentran en todas partes. En contraste con esta percepción espiritual, los hombres y mujeres inspirados anhelan un nuevo día en el que reine la hermandad y se preocupan genuinamente por el bienestar de los demás. Mientras que los políticos, a menudo, parecen estar más enfocados en sus intereses egoístas. Aquellos que han despertado a la vida espiritual priorizan el bienestar colectivo sobre el interés personal. A medida que nos despertamos hacia la vida espiritual, experimentamos una disminución de miedos y deseos. Los miedos y temores con respecto a personas y poderes desaparecen a medida que comprendemos que ningún poder terrenal es real en comparación con la magnificencia de lo espiritual. La seguridad y la confianza en la presencia divina se fortalecen, y nos sentimos acompañados en todo momento por la guía y la protección divina. La enfermedad, el estrés financiero y la escasez de dinero comienzan a ceder terreno frente a la suficiencia que llega con la vida espiritual. Comprendemos que estas aparentes limitaciones son meras ilusiones que pueden ser superadas a través de la comprensión espiritual. La abundancia se convierte en una realidad cuando comprendemos que somos seres espirituales que son cuidados y provistos por la divinidad. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, experimentamos una disminución de deseos y una mayor seguridad, confianza y agudeza mental.
Nos volvemos menos dependientes de las posesiones materiales y más enfocados en el crecimiento espiritual. Nuestra mente se aclara y nuestra percepción se agudiza, permitiéndonos ver la verdad con mayor claridad. La vida espiritual es una percepción consciente de la vida eterna, más allá de los límites del tiempo y el espacio. Comprendemos que la vida espiritual es la vivencia y comprensión absoluta de la inmortalidad. En la dimensión espiritual, vemos, oímos y comprendemos sin necesidad de los sentidos físicos. Estamos en un estado de conexión directa con la realidad divina que trasciende la limitación de los sentidos. La vida espiritual no depende de procesos materiales, como comer o vestirse. En lugar de preocuparnos por estas necesidades básicas, confiamos en que Dios proveerá todo lo que requerimos incluso antes de que lo pidamos. La vida espiritual nos brinda la seguridad de que somos seres celestiales y que, en consecuencia, podemos confiar en que la consciencia se encarga de todo. En resumen, la vida espiritual es un camino de profunda transformación y comprensión. Al trascender la ilusión sensorial, descubrimos la maravilla de la vida espiritual y experimentamos una conexión directa con lo divino. Este viaje nos lleva a una existencia en la que somos más amorosos, pacientes y comprensivos, y nos permite vislumbrar el reino de Dios en todo su esplendor. La vida espiritual nos brinda la paz y la seguridad de que la presencia divina nos acompaña en todo momento, guiándonos hacia la plenitud de la existencia eterna.